Imagina despertar y descubrir que algo colosal, invisible y fundamental para la vida, tal como la conocemos, simplemente se detuvo, sin alardes, sin explosiones. Simplemente cesó su movimiento. Ahora, intenta procesar esta revelación. El núcleo de la Tierra se habría detenido y podría estar girando en sentido contrario. No es una teoría conspirativa, son datos reales, provenientes de estudios científicos recientes e ignorados por los grandes medios de comunicación. La pregunta que nadie está haciendo es, ¿por qué? En el centro de nuestro planeta hay una esfera de hierro del tamaño de Plutón, más caliente que la superficie del Sol. Esta masa gira dentro de la Tierra como el corazón de un organismo vivo. Siempre creímos que ese movimiento era estable, constante, pero hay señales de que algo ha cambiado. Un estudio publicado por investigadores chinos de la Universidad de Pekín identificó un comportamiento anómalo en ondas sísmicas reflejadas en el núcleo. Algo que solo puede explicarse si el núcleo hubiera desacelerado o incluso invertido su giro. ¿Qué significa esto? En términos simples, estamos caminando sobre un planeta cuyo motor interno podría haberse trabado. Y, si esto es verdad, todas las capas de la Tierra, desde la corteza hasta el campo magnético, podrían verse afectadas. Fluctuaciones climáticas extremas, cambios en el eje de rotación, fallos en los satélites e incluso alteraciones en la frecuencia de los terremotos serían síntomas posibles. Pero los científicos parecen incómodamente silenciosos respecto a las implicaciones reales. ¿Estaríamos ante un fenómeno cíclico o una advertencia? Pero lo que pocas personas saben es que este movimiento interno siempre fue asociado, en culturas antiguas, al tiempo y la conciencia. Pueblos de la India, Egipto y Mesoamérica creían que la Tierra poseía un corazón vivo que latía y que ese pulso podía invertirse cuando un nuevo ciclo espiritual o catastrófico estaba por comenzar. ¿Será que lo que estamos viviendo ahora es el inicio de un nuevo ciclo global o algo mucho más grave, una desconexión parcial de la máquina planetaria? Si el núcleo realmente se desaceleró o giró en sentido contrario, el campo magnético de la Tierra podría estar cambiando junto con él. Y eso tiene consecuencias invisibles y devastadoras. Nuestra protección contra la radiación solar y cósmica depende de ese escudo magnético. Si se vuelve inestable, no veremos explosiones ni terremotos. Veremos enfermedades misteriosas, colapsos en redes eléctricas, confusión en los animales migratorios, fallos en sistemas de comunicación global. La Tierra seguirá girando, pero como un cuerpo sin brújula. Y aquí entra la gran inquietud. ¿Por qué esto no está en todos los titulares? ¿Por qué un fenómeno que afecta literalmente el corazón del planeta está siendo tratado como una nota al pie académica? ¿Qué saben las agencias espaciales y los gobiernos? ¿Y no están diciendo? Hay quienes dicen que el núcleo se detuvo temporalmente. Otros que se invirtió y que esta inversión forma parte de un fenómeno mucho mayor, que ya ha ocurrido miles de veces en la historia geológica. Pero, ¿y si esta vez es diferente? Lo que verás a continuación puede cambiar la forma en que entiendes el planeta bajo tus pies. Porque tal vez no estamos hablando solo de un movimiento físico, sino de algo simbólico. Un cambio que afecta no solo a la Tierra, sino a toda nuestra percepción del tiempo, del equilibrio y de la supervivencia. Y las señales están por todas partes, si sabemos dónde mirar. Ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de la Tierra, no a través de excavaciones, sino de datos, teorías y símbolos olvidados. Lo que está ocurriendo allá abajo no es solo un evento geológico, es un enigma con consecuencias para toda la humanidad. El corazón detenido de la Tierra.
Si el núcleo de la Tierra es el motor oculto del planeta, entonces su parada repentina es más que una anomalía geológica. Es un síntoma de algo mayor. Los investigadores que analizaron datos sísmicos de Alaska y Siberia notaron que las ondas que antes atravesaban el núcleo a cierta velocidad ahora presentan un retraso inexplicable. No es solo una desaceleración, es como si el núcleo hubiera entrado en modo reverso. Pero eso siquiera es posible. En realidad sí, el núcleo interno está separado del manto por una capa líquida que permite su rotación independiente. Gira libremente, sin engranajes fijos. Y es precisamente esa libertad la que lo hace impredecible. Los modelos científicos más recientes sugieren que el núcleo puede oscilar, acelerar, detenerse e incluso invertir la dirección de su rotación. Pero si esto es normal, ¿por qué ahora está asustando a los científicos? Porque el comportamiento actual rompe el patrón de los últimos 70 años. Este fenómeno también está directamente relacionado con el campo magnético terrestre. Cuando el núcleo gira, genera corrientes electromagnéticas que protegen al planeta como un escudo invisible. Pero si ese giro cambia, el campo también cambia. Y ya está cambiando. El polo norte magnético se está desplazando a una velocidad récord hacia Siberia. Y aún más alarmante, existe una anomalía magnética gigante en el Atlántico Sur, exactamente sobre Brasil, que intriga a la NASA y ya interfiere en los satélites desde hace años. ¿Será que estamos viendo apenas el inicio de una inversión completa de los polos? Si eso ocurre, las brújulas apuntarán hacia el sur, pero las consecuencias van más allá de la navegación. Durante la última inversión, hace aproximadamente 780.000 años, los registros geológicos muestran una extinción gradual de especies sensibles a los campos magnéticos, como ciertas aves y mamíferos marinos. Hoy en día, los animales están comportándose de manera extraña. Varamientos masivos, rutas migratorias erráticas, cambios en el comportamiento nocturno. También existe un impacto sobre el clima. Un núcleo inestable significa variaciones en el calor interno, lo que puede alterar las corrientes marinas y los patrones atmosféricos. Los científicos ya detectan fluctuaciones térmicas en regiones donde eso nunca ocurría. El Ártico se derrite a una velocidad récord, mientras partes del planeta enfrentan olas de frío atípicas. ¿Será esta la verdadera explicación detrás de los cambios climáticos repentinos y no solo la actividad humana? Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Estos cambios están siendo acelerados artificialmente? Circulan rumores sobre experimentos subterráneos, pruebas nucleares en profundidades extremas e incluso intentos de sondeo del núcleo terrestre, como el proyecto Mohole de los Estados Unidos en los años 60 y sus versiones más modernas, como las perforaciones rusas de Kola y las chinas en el Tíbet. Ninguna llegó al núcleo, pero todas causaron temblores. ¿Sería posible que algo se haya desencadenado sin querer? La historia está llena de mitos que mencionan un corazón de la Tierra que deja de latir antes de que comience un nuevo ciclo. Los mayas lo llamaban ciclo del sol negro. En Egipto se creía que cuando el núcleo se detenía, Set tomaba el lugar de Osiris en el inframundo, trayendo eras de oscuridad e inestabilidad. Coincidencia o memoria ancestral de eventos reales y recurrentes. Mientras la ciencia intenta comprender, las religiones y creencias antiguas parecen haber anticipado algo que los sensores modernos apenas ahora comienzan a captar. Y en medio de esta carrera por respuestas, hay algo cierto. Lo que se está moviendo o deteniendo en el centro de la Tierra puede redefinir nuestro entendimiento de la realidad física, espiritual e histórica. La gran pregunta ahora es, si el núcleo realmente se detuvo, ¿qué sucederá después? Porque toda acción profunda de la Tierra tiene un reflejo en la superficie,
y los reflejos ya han comenzado. Vas a entender por qué las civilizaciones antiguas quizás ya sabían esto, y lo que dejaron como advertencia esculpida en piedra. Señales antiguas de un núcleo en colapso. Durante milenios, civilizaciones antiguas dejaron registros que hoy parecen absurdamente proféticos. Hablaban de eras en las que el tiempo se invertía, el cielo giraba al revés y el mundo temblaba sin aviso. ¿Serían solo metáforas poéticas o descripciones ancestrales de un evento que se repite en cada ciclo profundo del planeta? Entre los geólogos, hay quienes sospechan que ciertas extinciones masivas, como la del Pleistoceno, podrían estar relacionadas con la inestabilidad del núcleo. Pero, ¿y si la humanidad antigua registró esto a su manera? En Sumeria, los textos cuneiformes mencionan un corazón de hierro de la tierra que duerme y despierta. En Egipto, las representaciones de Anubis sobre ruedas invertidas y el ojo que gira en sentido opuesto aparecen en papiros de rituales de renacimiento. Y en el continente americano, los Hopis y los mayas hablan de ciclos en los que el fuego del centro de la Tierra se extingue temporalmente, abriendo espacio para la renovación o para la destrucción. En todos los casos, una constante. La inversión trae caos y reinicio. ¿Pero qué escucharon? ¿Cuál era el sonido del núcleo invirtiendo su giro? Algunos chamanes amazónicos dicen que, durante ciertas ceremonias, es posible escuchar un susurro metálico proveniente de las profundidades. Antiguos mitos indígenas describen el sonido como el grito de la tierra dándose vuelta. No hay forma de comprobar científicamente estos relatos, pero es curioso notar que los sensores modernos ya han detectado emisiones sonoras de baja frecuencia provenientes del interior de la Tierra, especialmente durante terremotos silenciosos. Ahora piensa, ¿y si los terremotos no son solo rupturas de la corteza, sino reacciones al desequilibrio interno? ¿Y si el núcleo, al cambiar su movimiento, está reorganizando presiones en todo el planeta? ¿Sería este el verdadero detonante detrás de fenómenos aparentemente desconectados, como volcanes dormidos que despiertan, auroras boreales más intensas e incluso el aumento de problemas cardíacos inexplicables en humanos sensibles a los cambios electromagnéticos? Aún más perturbador, ¿y si algunas civilizaciones antiguas no solo sabían esto, sino que desaparecieron a causa de ello? En zonas como el Mar Negro, el desierto de Atacama y la región de Sundaland, en el sudeste asiático, hay evidencias de asentamientos avanzados abruptamente sepultados o inundados. La datación de esas catástrofes coincide, en algunos casos, con periodos de inversión geomagnética parcial, como si el planeta estuviera tratando de advertirnos y nadie estuviera escuchando. El silencio de las piedras, de las leyendas y de los mapas olvidados empieza a tener sentido cuando el núcleo de la Tierra, esa fuerza invisible que lo sostiene todo, entra en mutación. Tal vez los antiguos no solo estuvieran contando historias, quizás intentaban dejar un manual de supervivencia. Y ahora que la ciencia moderna detecta las mismas anomalías que ellos temían, solo queda una pregunta. ¿Estamos listos para escuchar y comprender lo que el planeta está tratando de decirnos? Cuando el cielo y la tierra se desalinean, hay indicios de que no solo el interior de la tierra está cambiando, sino también su relación con el cielo. Los antiguos estaban obsesionados con los alineamientos celestes, los equinoccios, la precesión de los equinoccios y las estrellas fijas que con el tiempo dejaban de ser tan fijas. Para ellos, todo estaba interconectado. Si la tierra cambiaba por dentro, los cielos respondían. Y hoy, los astrónomos modernos perciben que algo extraño está ocurriendo con la inclinación del eje terrestre.
El eje de la Tierra se está desplazando a una velocidad mayor de la esperada. Se creía que ese fenómeno era causado por el derretimiento de las capas polares, pero ahora algunos estudios señalan que el movimiento podría estar viniendo desde el centro de la Tierra hacia afuera y no al revés. Si el núcleo se desacelera o invierte, el eje terrestre podría inclinarse sutilmente o de forma brutal. Eso cambiaría los polos geográficos, los climas, los ciclos de cosecha e incluso el posicionamiento de las constelaciones en determinadas latitudes. Curiosamente, los mapas astrales de culturas ancestrales, como los mayas, los dogones y los druidas, indican que ya tenían conciencia de esos ciclos. Preveían eras en que el norte se convertiría en sur y el tiempo se volvería inestable. ¿Serían metáforas o una forma codificada de decir que el planeta entraría en una fase de mutación interna y externa? ¿Por qué tantas culturas colocan el cambio de los cielos como presagio de eventos apocalípticos o renacimientos cósmicos? En la Antártida, una base rusa identificó una región donde las brújulas se descontrolan. El tiempo parece retrasarse en relojes digitales y el cielo nocturno presenta estrellas con ligera distorsión de posición, algo que no debería ocurrir en un punto tan fijo del planeta. Hay quienes dicen que allí existe una conexión más directa con las vibraciones del núcleo terrestre y que la región se mantiene bajo vigilancia constante no por el clima, sino por lo que podría emerger de allí. Mientras tanto, en los últimos años, la frecuencia Schumann, una resonancia natural de la Tierra, ha mostrado picos anormales. Esa frecuencia está directamente vinculada al equilibrio electromagnético del planeta. Cuando oscila, muchos reportan trastornos del sueño, aumento de la ansiedad, brotes de comportamiento animal y fallos en sistemas electrónicos. ¿Sería coincidencia que tales picos estén aumentando precisamente en el momento en que el núcleo muestra señales de inversión? La verdad puede ser más incómoda de lo que imaginamos. ¿Y si todo el planeta estuviera atravesando una reconfiguración silenciosa? No una catástrofe visible, sino un colapso gradual de referencias fundamentales, como el tiempo, el espacio, la dirección y el campo magnético. Un mundo donde el sol nace, pero las plantas no reaccionan como antes. Donde los satélites fallan sin motivo. Donde las personas se sienten perdidas sin saber por qué. Todo eso podría ser un efecto colateral de un núcleo que ha dejado de girar al ritmo correcto. Y es aquí donde las creencias se mezclan con los datos. Muchas tradiciones espirituales hablan de un gran silencio que precede a un nuevo ciclo. Un momento en que la Tierra respira hondo antes de reiniciar. Los chamanes describen esto como la pulsación de Gaia desacelerándose. Y los registros bíblicos también mencionan momentos en los que el sol se detuvo o retrocedió, como en el episodio de Josué y en el relato del rey Ezequías, cuando la sombra del reloj retrocedió 10 grados. La ciencia no confirma esos eventos históricos, pero ahora ella misma comienza a admitir que el núcleo de la Tierra puede detenerse y luego girar en sentido contrario. La diferencia es que los antiguos veían en ello un mensaje. Nosotros vemos un gráfico, y tal vez ese sea el error, ignorar el simbolismo en nombre del control técnico. Mientras los científicos intentan predecir el próximo paso del núcleo, el planeta podría ya estar mostrándonos, con terremotos silenciosos, patrones de luz inusuales y una sensación colectiva de que algo profundo está a punto de cambiar. Y si no sabemos interpretar las señales, perderemos la oportunidad de prepararnos. El código olvidado en las profundidades. En una cueva del Tíbet, exploradores encontraron un mural con miles de años de antigüedad.
En él, figuras humanoides con las manos hacia abajo señalan una espiral invertida. En el centro hay un círculo de hierro negro con líneas concéntricas. Los monjes locales dicen que eso representa el corazón de la Tierra respirando hacia adentro. Ellos creen que el planeta atraviesa ciclos de introversión y que cuando el núcleo gira en sentido contrario es porque está recogiendo energía para un nuevo comienzo. Eso suena a misticismo. Pero, ¿y si fuera simplemente un lenguaje distinto para describir el mismo fenómeno? Existe un patrón oculto en las civilizaciones antiguas. Ellas sabían que la Tierra cambiaba y sabían cuándo ocurriría. Los calendarios maya y védico, por ejemplo, no se basan solo en el Sol y la Luna, sino en el tiempo interno de la Tierra. Ellos marcaban no solo estaciones y eclipses, sino también los puntos críticos del gran giro. Cuando cruzamos esas fechas con los registros de inversión del campo magnético, las coincidencias se vuelven incómodamente precisas. La ciencia occidental, en cambio, todavía trata el núcleo como una pieza aislada, sin impacto simbólico ni espiritual. Pero los geofísicos más avanzados ya comienzan a percibir que existe un vínculo entre núcleo, magnetismo y conciencia. Sí, conciencia. Estudios en biofísica muestran que el campo magnético terrestre interactúa con el cerebro humano, especialmente con la glándula pineal. Alteraciones en ese campo pueden cambiar los patrones de sueño, la percepción del tiempo e incluso aumentar la sensibilidad emocional colectiva. Eso explicaría por qué, en épocas de inversión u oscilación del núcleo, surgen olas de comportamiento irracional, brotes místicos, colapsos sociales y crisis espirituales. No es solo el planeta el que se desorienta, somos nosotros también. Si el núcleo de la Tierra es el latido cardíaco del mundo, entonces la humanidad siente su arritmia. Y eso puede explicar mucho de lo que está ocurriendo ahora. Polarización, miedo generalizado, sensación de un final inminente. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Qué sucede si el núcleo se detiene durante demasiado tiempo? Modelos computacionales predicen que, si el núcleo cesa totalmente durante un periodo prolongado, el campo magnético podría colapsar, exponiendo la Tierra a radiaciones mortales. Eso significaría el fin de la tecnología, de la aviación, de las comunicaciones y, a largo plazo, de la vida tal como la conocemos. ¿Sería ese el evento final de ciclos pasados? ¿Habrán sido otras civilizaciones borradas así, sin siquiera dejar rastros, salvo por piedras que hoy nadie sabe descifrar? ¿Y si esos rastros fueran advertencias? En Nan Madol, en el Pacífico, hay corredores de basalto con inscripciones geométricas que se repiten en otras partes del mundo, como en Yonaguni y en la meseta de Marcahuasi. Ningún idioma conocido traduce esos símbolos, pero todos parecen señalar algo que proviene del interior de la Tierra, no del cielo. Los arqueólogos no lo saben explicar. Los mitos hablan de llaves del núcleo, y los sensitivos describen esos lugares como portales de escucha. Los físicos, por su parte, tienen otra teoría. Agujeros gravitacionales microscópicos dentro del núcleo podrían estar alterando el tiempo real de la Tierra. En otras palabras, el tiempo que experimentamos podría estar siendo distorsionado por lo que ocurre en el centro del planeta. Una Tierra que gira normalmente por fuera, pero vive otra realidad por dentro, como un cuerpo con conciencia fragmentada. Al final, tal vez el mayor error sea seguir creyendo que la Tierra es solo un objeto. Tal vez sea un organismo, y el núcleo, su cerebro. Y ahora, ese cerebro está enviando señales que nadie quiere escuchar. Pero el silencio no durará para siempre. La inversión ya comenzó. La pregunta es, ¿estamos a punto de renacer o de repetir el mismo colapso de quienes vinieron antes? El último ciclo y el miedo al reinicio.
Mientras científicos modernos monitorean el núcleo como quien escucha una bomba de tiempo enterrada a miles de kilómetros de profundidad, algunos estudiosos alternativos sugieren que estamos viviendo el último ciclo antes de una transformación planetaria inevitable. No un fin del mundo como el cine suele retratar, sino el fin de una era mental, tecnológica y geológica. Un reinicio, como ya lo habían predicho los antiguos, marcado por un evento profundo, el reposicionamiento del pulso de la Tierra. Lo más perturbador es que, incluso entre los datos oficiales, hay lagunas e inconsistencias. Por ejemplo, entre 1950 y 1990, el núcleo giraba más rápido que la corteza terrestre. Pero, según datos recientes, ese ritmo se desaceleró tanto que ahora el núcleo podría estar moviéndose más despacio, o en sentido opuesto. La inversión ya no es una predicción, es una posibilidad en curso, y lo que eso causará, nadie lo sabe. O peor, lo saben, pero no lo dicen. ¿Por qué los gobiernos y las agencias espaciales no emiten alertas? ¿Por qué el asunto se mantiene restringido a artículos académicos con lenguaje técnico inaccesible para la mayoría de la población? Tal vez porque no hay nada que hacer, o porque admitir que el motor de la Tierra está fallando rompería el frágil equilibrio de la civilización moderna, basada en la sensación de control absoluto sobre el mundo natural. El problema es que no controlamos el núcleo. Nunca lo controlamos. Y hay otra cuestión. ¿Qué sucede si la inversión se sincroniza con otros fenómenos planetarios? Alteraciones en el Sol, aumento de la actividad sísmica lunar, desaceleración de la rotación de Júpiter, entre otros eventos cósmicos, han sido registrados en las últimas décadas. ¿Se avecina un alineamiento? Un ciclo interplanetario mayor del cual formamos parte y que ahora está en el punto de inflexión. Los antiguos hablaban de eras en que los mundos se alinean y los dioses duermen o despiertan. En la tradición hindú, la transición de los yugas implica colapsos internos de la Tierra seguidos por los días y las noches de Brahma, en los que el tiempo se pliega sobre sí mismo y la realidad se reconstruye. En las tradiciones hebreas se menciona ciclos de 7000 años, con fases de destrucción y renovación. En el calendario maya, el tiempo era en espiral, y al final de cada ciclo nacía un nuevo sol, después de grandes cambios geológicos y magnéticos. Estamos a punto de cruzar otro de esos portales. Mientras el núcleo gira o se detiene, el ser humano busca respuestas. Pero tal vez estemos haciendo las preguntas equivocadas. Tal vez deberíamos dejar de preguntar ¿cuándo acabará todo? Y empezar a cuestionar ¿qué necesitamos recordar antes de que todo comience de nuevo? Porque la Tierra no necesita a la humanidad para seguir girando. Pero la humanidad sí necesita una Tierra estable para existir. Y quizá por eso, los antiguos dejaron tantas advertencias codificadas en piedras, mitos y monumentos. Ellos sabían que la historia de la Tierra no es lineal, que hay un corazón latiendo bajo nuestros pies y que cuando cambia su ritmo, todo cambia con él. No tenían satélites ni sensores, pero tenían algo que hemos perdido: escucha, intuición y un respeto profundo por un planeta que respira, siente y se mueve, incluso cuando nadie está prestando atención. Hoy tenemos los datos, los sensores, los gráficos, pero ignoramos lo esencial. ¿Qué quiere decirnos el núcleo al detenerse? Tal vez nos esté dando tiempo. Tal vez sea el silencio antes del despertar. O tal vez, como sabían los antiguos, sea la última oportunidad de realinear no solo el planeta, sino a la propia humanidad. El giro que redefine todo. En una época en la que todo gira más rápido, la información, la tecnología, el consumo, la ansiedad, el corazón de la Tierra decidió detenerse. Y al hacerlo, reveló una verdad incómoda.
no estamos en control. Lo que sucede debajo de nosotros es más poderoso, más antiguo y más impredecible de lo que cualquier algoritmo o sistema humano puede comprender. El núcleo no gira para satisfacer nuestras teorías, gira o se detiene porque forma parte de un ciclo mucho mayor de lo que se nos enseñó a percibir. Este momento en el que el núcleo de la Tierra parece haber entrado en pausa o incluso invertido su dirección, es más que un dato técnico. Es una ruptura simbólica con la idea de estabilidad permanente. Todo lo que creíamos inmutable, el norte, el tiempo, la rotación, la brújula, ahora está en duda. Y esa inestabilidad abre el camino hacia una nueva forma de pensar. Porque si hasta la Tierra cambia de dirección, ¿por qué nosotros no cambiaríamos también? El verdadero mensaje detrás del núcleo invertido quizá no sea geológico, sea existencial. Es una invitación silenciosa a reevaluar nuestro lugar en este planeta, a escuchar los ritmos más profundos, a descifrar las señales que no aparecen en los noticieros, pero que vibran en lo más hondo de la piel, en la naturaleza que nos rodea y en los monumentos olvidados que nuestros antepasados erigieron como oráculos de piedra. Si ignoramos esto, podríamos repetir los errores de quienes vinieron antes, pero si escuchamos, no con miedo, sino con reverencia, quizá logremos atravesar este ciclo sin ser aplastados por él. Porque el núcleo no es solo el centro de la Tierra, es el símbolo de todo lo que sostiene la vida, incluso cuando está oculto, y ahora se está moviendo o está dejando de moverse. Ambas posibilidades son revolucionarias, y aquí está la paradoja final. Quizá el mayor peligro no esté en el cambio del núcleo, sino en nuestra inercia ante él. En fingir que no está pasando nada, en continuar con las mismas certezas, los mismos errores, los mismos excesos, mientras el planeta susurra que algo profundo se está reacomodando. Tal vez el núcleo se haya detenido, no para destruirnos, sino para despertarnos. No es la primera vez que esto sucede, y tal vez no sea la última, pero para esta generación, este ciclo es el nuestro. El reloj silencioso de la Tierra se ha reiniciado, y ahora nos toca decidir qué haremos con los próximos latidos, con los próximos giros o silencios del mundo bajo nuestros pies. Gracias por ver, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti.